Imagina un mundo donde el océano, con su inmensa profundidad y su eterna oscuridad, guarda secretos que desafían nuestra comprensión y rompen las fronteras de la ciencia. Desde criaturas con colmillos imposibles en costas remotas hasta hallazgos que parecen sacados de cuentos de marineros, cada encuentro nos deja perplejos y fascinados. Número 1. El contenedor de los iPhones perdidos. Los océanos esconden muchos misterios, y a veces el destino juega a favor de unos pocos afortunados. Un grupo de pescadores franceses se encontraba en una jornada típica de pesca en alta mar cuando algo inesperado atrapó su atención. A la distancia, flotando entre las olas, divisaron un contenedor de carga, un hallazgo que despertó inmediatamente su curiosidad. ¿Qué podría contener ese misterioso cubo metálico? El océano es conocido por arrastrar todo tipo de cosas, desde basura hasta tesoros, pero este contenedor parecía especial. Con esfuerzo, los pescadores se acercaron al contenedor y después de asegurar cuerdas alrededor de su estructura, comenzaron la ardua tarea de izarlo a su barco. Las olas hacían que el contenedor se balanceara, dificultando la maniobra, pero los pescadores no se dieron por vencidos. Cada tirón de la cuerda representaba la esperanza de encontrar algo valioso en su interior, y finalmente, con un último esfuerzo, lograron subirlo a bordo. La tapa se abrió con un crujido, revelando un sorprendente contenido. El contenedor estaba repleto de nuevos iPhones. En perfectas condiciones, los dispositivos habían sido preservados por la carcasa sellada del contenedor. La emoción se apoderó de los pescadores, pues sabían que cada teléfono tenía un valor considerable. El hallazgo era tan valioso como inesperado. Imagina la alegría de estos hombres del mar, que pasaron de buscar peces a tener en sus manos dispositivos de alta tecnología. El brillo de las pantallas intactas era una vista poco común en medio del vasto océano. A medida que pasaban las horas, los pescadores no podían dejar de admirar su peculiar botín. Decidieron llevar el contenedor a tierra, con la esperanza de que las autoridades locales les permitieran quedarse con una parte de los iPhones como recompensa por el hallazgo. Sin embargo, sabían que no sería fácil. Los contenedores que caen al mar a menudo pertenecen a grandes compañías de transporte, y cualquier reclamo de propiedad podría complicar la situación. Aún así, el entusiasmo por lo encontrado superaba cualquier preocupación. La historia de los iPhones flotantes rápidamente se esparció por las redes sociales, convirtiendo a los pescadores en celebridades locales. La comunidad se llenó de rumores y teorías sobre cómo un contenedor lleno de tecnología acabó en las profundidades del océano. Para los pescadores, este hallazgo fue un recordatorio de que la vida en el mar siempre trae sorpresas. Cada vez que cuentan la historia, se ríen al recordar cómo la pesca de aquel día fue mucho más tecnológica de lo habitual. Número 2. Un rescate milagroso en alta mar. Will Francis era un pescador experimentado de la isla norte de Nueva Zelanda. Su vida estaba marcada por la constante interacción con el océano, una rutina que, aunque arriesgada, le brindaba tranquilidad y sustento. En enero de 2024, se aventuró en su bote hacia aguas profundas, buscando una buena pesca para vender en el mercado local. Sin embargo, ese día el océano le deparaba algo mucho más desafiante que peces. La jornada transcurría con normalidad hasta que Will atrapó un marlín gigante. La adrenalina del momento lo motivó a intentar subir la pesada criatura a bordo, pero subestimó su propia fuerza y perdió el equilibrio. En un instante, se encontró en el agua, mientras su bote se alejaba lentamente con la corriente. Will intentó nadar hacia él, pero pronto se dio cuenta de que estaba gastando demasiada energía en vano. Se encontraba solo en el vasto mar, enfrentándose a una situación que para muchos sería desesperada. La supervivencia se convirtió en su única prioridad. Decidió nadar hacia la dirección de unas islas cercanas, con la esperanza de que algún barco lo avistara antes de que el agotamiento lo venciera.
Las horas pasaban lentamente y la noche trajo consigo la fría oscuridad del océano. Will se aferraba a la esperanza, mientras remaba con sus brazos, tomando pausas breves para conservar energía. Finalmente, cuando parecía que la situación no podría ser peor, una luz en el horizonte llamó su atención. Otros pescadores. Con un destello de ingenio, Will utilizó su reloj de pulsera para reflejar la luz del sol naciente. El brillo intermitente llamó la atención de los pescadores, quienes se acercaron a investigar. Al encontrar a Will, lo rescataron y lo llevaron a bordo, dándole mantas y agua. A pesar del agotamiento extremo y la hipotermia incipiente, Will había sobrevivido a 23 horas en el mar abierto. Mientras recuperaba el aliento, recordó cómo pensó que el fin estaba cerca, pero su determinación y el poder de la esperanza lo salvaron. De vuelta en tierra, la historia de Will se convirtió en un testimonio de la voluntad humana para sobrevivir. Los medios locales difundieron su historia, y muchos veían a Will como un ejemplo de resistencia y coraje. Aunque ya no tenía al marlín que había capturado, había ganado algo mucho más valioso: la vida. Y cada vez que regresaba al mar, lo hacía con un respeto renovado por las aguas que casi le arrebatan todo. Número 3. La momia de sirena en el templo japonés. En la ciudad japonesa de Asakuchi, el templo budista Kanenji guarda uno de los secretos más misteriosos del océano: una momia de sirena. A simple vista, esta criatura momificada de tan solo 30 centímetros de largo tiene un cuerpo que parece humanoide en su parte superior, pero en lugar de piernas, presenta una cola de pez. Su aspecto es tan inusual que cualquiera que la ve se queda perplejo, imaginando historias sobre mares míticos y criaturas fantásticas que habitan en las profundidades. La historia de la momia se remonta al siglo XVIII. Cuando un grupo de pescadores japoneses la capturó en alta mar. Nadie sabía cómo reaccionar ante el hallazgo. Asombrados por su apariencia, decidieron secarla al sol y llevarla a la ciudad de Osaka, donde una familia adinerada la compró como una reliquia exótica. Durante generaciones, la momia fue guardada como un preciado tesoro familiar, hasta que a principios del siglo XX, la familia decidió entregarla al templo budista Kanenji, donde se exhibe hasta hoy. En 2023, un grupo de científicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Kuroshiki se interesó en estudiar esta peculiar momia. Realizaron análisis de radiocarbono para determinar su antigüedad, descubriendo que tenía aproximadamente 140 años. El examen detallado reveló que la parte inferior de la criatura estaba hecha con la cola de un pez depredador, mientras que la parte superior, con cabello y rostro humanoide, fue elaborada con piel y huesos de varios animales. A pesar de que los estudios científicos concluyeron que la momia había sido fabricada por manos humanas, los monjes del templo decidieron conservarla, pues para ellos representaba un artefacto con una conexión especial a lo divino. Los turistas y locales siguen visitando el templo, fascinados por la posibilidad de que alguna vez haya existido una criatura que unía dos mundos: el mar y la tierra. Número 4. La criatura de los colmillos gigantes en México. En enero de 2024, la playa Pico de Oro, en Centla, México, fue testigo de un descubrimiento que dejó a los habitantes locales llenos de inquietud. Tras una fuerte tormenta, un grupo de pescadores que realizaba su recorrido diario por la orilla notó algo extraño entre los arbustos cercanos a la costa. Al acercarse, encontraron una criatura que no se parecía a nada que hubieran visto antes. No era un pez, eso era seguro, pues la criatura tenía patas y un cuello largo que le daba un aspecto grotesco. Lo que más llamaba la atención eran los colmillos gigantes que sobresalían de su boca, como si fuera un monstruo de una película de ciencia ficción. La criatura yacía muerta. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, lo que hacía aún más difícil identificar qué era exactamente.
Las fotos del hallazgo no tardaron en circular por las redes sociales, generando especulaciones y miedo entre los residentes de Centla. Algunos pensaban que se trataba de un ser de otro mundo, mientras que otros sugerían que el mar había liberado a una criatura desconocida de las profundidades. La aparición de esta extraña bestia atrajo a los científicos, que se apresuraron a estudiar el cuerpo antes de que el deterioro lo convirtiera en polvo. Sin embargo, tras un análisis preliminar, llegaron a la conclusión de que los restos pertenecían a una especie de foca, aunque su apariencia era inusual. Las teorías más aceptadas apuntaban a que la criatura había sido arrastrada por la marea hasta la costa después de haber muerto en el océano, lo que explicaría su estado de descomposición y la deformidad de su cuerpo. Pero no todos quedaron satisfechos con las respuestas científicas. Los habitantes locales estaban convencidos de que había algo más en la historia. ¿Cómo podía ser una simple foca con colmillos tan largos y un cuerpo tan diferente a cualquier otro animal marino conocido? La falta de análisis de laboratorio dejó espacio para que las teorías más fantásticas persistieran, y la playa Pico de Oro se convirtió en un sitio de curiosidad para aquellos que buscaban un encuentro cercano con lo inexplicable. Número 5. El tiburón de Groenlandia, de 500 años. Un grupo de pescadores en las costas de Belice se llevó una sorpresa mayúscula. Ese día, un estudiante de posgrado de la Universidad Internacional de Florida, Devanshi Kasana, acompañaba a los pescadores en su jornada para estudiar tiburones tigre. Sin embargo, lo que encontraron en sus redes no era un tiburón común. Tras varios intentos para sacar la pesada criatura del agua, se dieron cuenta de que habían capturado a un tiburón de Groenlandia, una especie que habita en las frías aguas del Atlántico Norte. El tiburón, que tenía una piel gruesa y escamosa y una expresión de sabiduría en su rostro, era diferente a todos los tiburones que los pescadores habían visto antes. Además, se encontraba medio ciego, probablemente debido a la edad. Kasana, fascinada, observó detenidamente a la criatura y estimó que podría tener alrededor de 500 años. Este hallazgo fue increíble para los biólogos marinos, ya que el tiburón de Groenlandia es conocido por ser una de las especies con la vida más larga del planeta. Los tiburones de Groenlandia pueden superar los 7 metros de longitud y se desplazan lentamente por las frías aguas, alimentándose de peces pequeños y carroña. Alcanzan la madurez sexual a los 100 años, lo que es una rareza entre los seres vivos. La posibilidad de que el tiburón capturado por los pescadores beliceños tuviera 5 siglos de edad asombró a la comunidad científica. Esto significaba que esta criatura había comenzado su vida mucho antes de la Revolución Francesa, y quizás había vivido más eventos históricos que muchos imperios. Número 6. El atún unicornio de Queensland. En el año 2014, Kim Haskell, un pescador australiano, se embarcó en una de sus habituales salidas de pesca en las costas de Queensland, Australia. Acompañado por su hermano y su sobrino, Kim esperaba una jornada tranquila, con la posibilidad de capturar algunos peces grandes para la cena. Sin embargo, lo que atrapó aquel día fue mucho más sorprendente de lo que había imaginado. Mientras recogían las redes, se dieron cuenta de que algo muy grande estaba atrapado. Con esfuerzo y mucha curiosidad, lograron sacar del agua un pez enorme, un atún que tenía una peculiaridad muy llamativa. Un cuerno sobresalía de su cabeza. El cuerno era tan prominente que hacía que el pez pareciera un unicornio marino. Kim nunca había visto nada igual en su vida de pescador, y la sorpresa se reflejaba en los rostros de su hermano y sobrino. Tomaron fotos del extraño atún y decidieron devolverlo al agua, ya que pensaron que podría tratarse de una especie desconocida o un pez con una mutación genética única. Al llegar a casa, Kim no pudo resistirse a compartir las imágenes en las redes sociales. En poco tiempo, las fotos del atún unicornio se hicieron virales, y las teorías sobre su origen comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que era una especie no catalogada. Otros afirmaban que era un pez común que había sufrido una deformación.
La comunidad científica se mostró interesada, y aunque muchos biólogos coincidían en que la protuberancia podría deberse a una lesión sufrida por el pez en su hábitat, el misterio no se disipó. Las imágenes del atún con cuerno parecían sacadas de una leyenda marítima. Las comparaciones con criaturas mitológicas y seres fantásticos no tardaron en aparecer, alimentando la imaginación de aquellos que soñaban con que el océano todavía albergara secretos más allá de nuestra comprensión. Kim Haskell, por su parte, quedó satisfecho con la notoriedad que le trajo el hallazgo, aunque para él lo más importante fue el momento en que, al devolver el pez al mar, sintió que hacía lo correcto. Cada vez que cuenta la historia, lo hace con una sonrisa, recordando cómo ese día, en lugar de una simple captura, se encontró cara a cara con un pequeño misterio del mar que hizo de su rutina de pesca una aventura inolvidable. Número 7. La isla flotante de Sumatra. En las cálidas aguas cerca de la isla de Sumatra, un grupo de pescadores malasios se encontró con algo que desafió toda lógica. Era un día como cualquier otro cuando divisaron un pedazo de tierra que flotaba sobre las olas. A medida que se acercaban, notaron que en esa isla improvisada crecían varias plantas, algo totalmente inesperado en un fragmento que se movía con la corriente. Decidieron anclar cerca y explorar el hallazgo. Lo que vieron les pareció increíble. La isla flotante tenía una superficie cubierta de musgo y arbustos, como si la tierra misma hubiera decidido navegar. En un acto de asombro, los pescadores dieron aviso a los científicos locales, quienes llegaron con equipos de medición y muestras para investigar el fenómeno. Después de analizar el suelo y tomar muestras de la vegetación, los expertos concluyeron que los pescadores habían encontrado una rara isla flotante, un fenómeno natural poco común, pero documentado. Las islas flotantes pueden formarse a partir de la acumulación de algas, raíces y tierra desprendida de la costa. Pueden ser tan ligeras que se desplazan con la corriente, creando un ecosistema en movimiento. Pero lo que hacía especial a esta isla era la variedad de plantas que crecía en ella, lo que indicaba que había estado flotando por bastante tiempo y había logrado desarrollar un pequeño ecosistema propio. La noticia del hallazgo recorrió la región, y pronto la isla flotante se convirtió en un punto de interés para los curiosos. Los pescadores que la descubrieron se convirtieron en protagonistas de una historia que mezclaba lo increíble con lo cotidiano. Relataban cómo el océano, que usualmente les proveía peces, esta vez les había regalado una isla entera. La isla flotante fue estudiada durante semanas antes de desaparecer en el horizonte, arrastrada por las corrientes. Los pescadores siguieron sus rutinas, pero con la certeza de que el mar siempre guarda sorpresas que esperan ser descubiertas. Número 8. El pez fútbol del Pacífico en Cannon Beach. En el año 2024, los habitantes de Cannon Beach, Oregón, despertaron con una noticia que parecía sacada de una película de ciencia ficción. En la orilla de su tranquila playa, apareció un pez que, a simple vista, parecía una criatura salida de las profundidades del océano. Los pescadores locales, acostumbrados a ver todo tipo de especies marinas, se encontraron cara a cara con el pez fútbol del Pacífico, una criatura tan rara que solo se ha documentado unas cuantas veces en la historia. Este pez, que pertenece a la familia de los rapes, es conocido por su apariencia monstruosa y su método peculiar de caza. Vive en las profundidades del Océano Pacífico, a entre 600 y 1000 metros de profundidad, donde la luz del sol no llega. Sin embargo, el pez fútbol cuenta con un truco bajo su manga, un apéndice fosforescente que se extiende desde su frente y que utiliza como un señuelo luminoso para atraer a sus presas. En las oscuras profundidades, los pequeños destellos de luz son irresistibles para los peces más pequeños, que nadan hacia él sin sospechar que se dirigen a su perdición. El ejemplar encontrado en Cannon Beach, sin embargo, estaba muy lejos de su hábitat habitual. El cuerpo del pez era de un tono negro brillante,
con una piel gelatinosa y una gran boca llena de dientes afilados, capaz de devorar presas de su mismo tamaño. Los residentes que se acercaron a verlo quedaron fascinados por su aspecto, que parecía de otro mundo. Sin embargo, el pez estaba muerto, y su extraña aparición planteó varias preguntas sobre cómo había terminado en las aguas poco profundas de la playa. Los científicos locales aprovecharon la oportunidad para estudiar al raro visitante. Recogieron muestras de su tejido para investigar si el pez había sufrido alguna enfermedad o si su muerte se debía a un cambio en las corrientes oceánicas. Sin embargo, el misterio no se resolvió del todo. Los estudios sugirieron que el pez fútbol había sido arrastrado por una tormenta que lo empujó desde las profundidades hasta la superficie, donde no pudo sobrevivir a las condiciones a las que no estaba acostumbrado. Número 9. El tiburón cíclope de Indonesia. En el año 2020, las costas de la provincia indonesia de Maluku fueron testigo de un hallazgo tan extraño que, durante un tiempo, muchos creyeron que se trataba de un montaje. Un grupo de pescadores locales, que realizaba su rutina de pesca, capturó a una hembra de tiburón. Al abrir su vientre, encontraron a 3 crías en desarrollo, pero una de ellas les dejó boquiabiertos. Era completamente blanca y tenía un único ojo en el centro de su cabeza, como si se tratara de un monstruo mitológico. El pequeño tiburón, que nunca habría sobrevivido fuera del vientre materno, presentaba una anomalía genética conocida como ciclopía. Esta condición, extremadamente rara en los animales, hace que los globos oculares se fusionen en una única cavidad en la parte central de la cabeza. Además, la cría sufría de albinismo, lo que explicaba su piel completamente blanca y su aspecto fantasmagórico. Los pescadores, asombrados por lo que habían encontrado, no dudaron en tomar fotografías y grabar videos antes de entregar la criatura a las autoridades locales. Las imágenes del tiburón cíclope se viralizaron rápidamente, capturando la atención de medios de todo el mundo. Las teorías sobre su origen y su naturaleza inusual se multiplicaron en las redes sociales. Algunos sugerían que el tiburón era prueba de mutaciones causadas por la contaminación del océano, mientras que otros lo veían como un signo de que aún existen criaturas misteriosas que habitan las profundidades marinas. La comunidad científica no tardó en intervenir. Biólogos marinos analizaron al pequeño tiburón y confirmaron que su condición era el resultado de una rara combinación de mutaciones genéticas. Desafortunadamente, este tipo de anomalías suelen ser letales, y los animales que nacen con ellas no suelen sobrevivir mucho tiempo fuera del útero. Sin embargo, el descubrimiento fue valioso para el estudio de la genética marina y arrojó luz sobre las complejidades de la vida en el océano. A pesar de la explicación científica, el tiburón cíclope dejó una marca en la imaginación colectiva. Para muchos, era la prueba de que el océano aún guarda secretos que desafían la comprensión humana. Y para los pescadores que lo encontraron, el tiburón de un solo ojo fue un recordatorio de que cada vez que lanzan sus redes al mar, podrían estar a punto de descubrir algo tan extraño que los haría dudar de lo que es posible en este mundo. Número 10. El monstruo peludo de Filipinas. En el año 2018, las costas de San Antonio, en Filipinas, se convirtieron en el escenario de un descubrimiento que heló la sangre de quienes se atrevieron a acercarse. Después de una tormenta, el mar arrojó a la orilla una masa de pelo grisáceo y enmarañado de unos 20 metros de largo. La criatura, que parecía una mezcla de bestia mitológica y cadáver marino, yacía inmóvil, y un olor nauseabundo emanaba de su cuerpo, lo que hacía que solo los más valientes se acercaran a investigarla. Los primeros en descubrirlo fueron 2 pescadores locales, que no tardaron en reunir a los habitantes de la zona. La gente se aglomeró alrededor del cadáver, lanzando teorías sobre qué podría ser. Algunos decían que era un monstruo marino desconocido, mientras que otros pensaban que se trataba de una señal de malos augurios.
Las redes sociales se inundaron de fotos y videos de la criatura, que pronto fue apodada el monstruo peludo. Los científicos locales acudieron a la zona para tomar muestras y analizar el extraño cuerpo. Tras un estudio exhaustivo, determinaron que el cadáver probablemente pertenecía a una ballena en avanzado estado de descomposición. Los restos habían sido cubiertos por una capa de grasa y tejido que, con el tiempo y la exposición al agua salada, se había transformado en una masa peluda y densa. Sin embargo, esta explicación no convenció del todo a los habitantes, quienes preferían creer en la leyenda del monstruo que había surgido de las profundidades. Las historias de criaturas misteriosas en el océano no son nuevas en Filipinas. La cultura local está llena de mitos sobre seres marinos que emergen durante las tormentas para llevarse a los barcos que se aventuran demasiado lejos. Y el monstruo peludo encajaba perfectamente en esas narraciones, alimentando la imaginación de los más supersticiosos. Durante semanas, la playa de San Antonio fue visitada por curiosos que querían ver de cerca al ser que parecía desafiar todas las explicaciones científicas. Número 11. El monstruo de Suiyomaru, en Nueva Zelanda. En abril de 1977, las costas de Nueva Zelanda se convirtieron en el escenario de uno de los hallazgos más misteriosos en la historia de la pesca. Los pescadores japoneses del barco Suiyomaru realizaban su trabajo rutinario cuando, de repente, una de sus redes de arrastre sacó a la superficie un cadáver enorme y extraño. La criatura, que parecía un monstruo marino, medía al menos 10 metros de largo y pesaba cerca de 2 toneladas. Sus características eran tan inusuales que los pescadores se quedaron boquiabiertos. El capitán del Suiyomaru ordenó que se tomaran fotos y que se recogieran algunas muestras del cadáver antes de tomar una decisión difícil: arrojarlo de nuevo al mar. La razón principal fue que el barco estaba sobrecargado de peces y el extraño cuerpo, además de ser pesado, desprendía un olor insoportable que hacía difícil permanecer cerca de él. Sin embargo, el oceanógrafo a bordo, Michihiko Yano, sugirió que podrían estar ante los restos de un plesiosaurio, una criatura prehistórica que se creía extinta desde hace millones de años. El regreso del barco a tierra firme estuvo lleno de expectativa. Las fotos del misterioso ser, con un largo cuello, 4 aletas y una apariencia que recordaba a las descripciones de dinosaurios marinos, se convirtieron rápidamente en un fenómeno mediático. Algunos científicos que analizaron las imágenes y las muestras recolectadas apoyaron la teoría de Yano, especulando que el océano podría haber conservado a esta criatura durante eones, lejos de la luz solar y de la mirada humana. No obstante, otros expertos eran escépticos. A lo largo de los años, se ha sugerido que el monstruo de Suiyomaru podría haber sido simplemente un tiburón descompuesto. Los tiburones, al descomponerse, pueden adquirir una forma que recuerda a la de un plesiosaurio, con la carne de la cabeza y las aletas desgastándose de manera que deja un cuello alargado y una estructura similar a las aletas. Pero la explicación científica no fue suficiente para apagar la imaginación de aquellos que querían creer que quizá la criatura del Suiyomaru era una ventana al pasado lejano. La historia del monstruo de Suiyomaru se convirtió en una leyenda, un misterio sin resolver que sigue siendo tema de discusión entre biólogos y entusiastas de lo desconocido. Las imágenes de aquel ser gigante que emergió de las profundidades se siguen compartiendo en foros y redes, y aunque muchos consideran que se trataba de un simple tiburón, la idea de que los mares oculten criaturas prehistóricas mantiene viva la fascinación por las profundidades del océano. Número 12. La cría de tiburón con cara humanoide de Indonesia. En el año 2021, un pescador indonesio llamado Abdullah Nurin se embarcó en lo que parecía ser una jornada de pesca como cualquier otra en las aguas cercanas a las islas de Maluku. Sin embargo, lo que encontró al capturar a un tiburón hembra
lo dejó completamente perplejo. Al abrir el vientre del tiburón para retirar las crías que llevaba, se encontró con una cría tan extraña que parecía salida de una historia de ciencia ficción. La pequeña criatura tenía un rostro con rasgos que recordaban a un humano. En lugar de los ojos laterales típicos de los tiburones, sus ojos estaban ubicados de manera extraña, por debajo de lo que se asemejaba a una nariz. Su piel, blanca y suave, sumada a la forma peculiar de su rostro, hacía que pareciera una figura de otro mundo. Abdullah, sorprendido por lo que tenía ante él, no dudó en sacar su teléfono y tomar varias fotos y videos antes de colocar la cría en una caja y llevarla a tierra. Las imágenes de la extraña cría de tiburón rápidamente se hicieron virales en redes sociales. Las personas no podían creer que un tiburón pudiera tener un rostro tan humanizado. Algunos pensaban que se trataba de un montaje, mientras que otros decían que era una señal de los dioses marinos. Pero la comunidad científica, aunque igualmente fascinada, tenía otra explicación. Según los biólogos, la criatura presentaba una serie de deformidades genéticas que afectaron la forma en que su cabeza y rostro se desarrollaron. La condición genética más evidente era una forma de ciclopía, que había alterado la disposición de los ojos de la cría de tiburón. Esto, combinado con otras mutaciones, había resultado en un aspecto tan peculiar que se alejaba de cualquier cosa que los pescadores de la zona hubieran visto antes. Sin embargo, sabían que con tales anomalías, la cría no habría sobrevivido por mucho tiempo en el océano. Abdullah decidió conservar la cría de tiburón en su refrigerador, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que, incluso en las actividades más rutinarias, el océano tiene el poder de sorprender. Los científicos que examinaron las imágenes de la cría concluyeron que era una muestra de la increíble diversidad genética que puede encontrarse en la vida marina, aunque para el pescador y para muchos que vieron las fotos, siempre será el tiburón con la cara de humano, una rareza que desató la imaginación de todos.